Ok, vamos a seguir con el tema de cinéticas microbianas. Bueno, hoy vamos a ver nuevos conceptos, lo que es crecimiento, consumo y producción, lo que son los rendimientos. Como definiciones previas ya habíamos definido, bueno, le habíamos dado que era la cantidad neta de biomasa, que se representa como X mayúscula, la cantidad neta de sustrato, que se representa como S mayúscula, la cantidad neta de producto, que se simboliza P mayúscula. Todo esto va en unidades de masa, en gramos de célula, toneladas de sustrato, gramos de producto, etcétera. Y también habíamos definido lo que era el volumen del bioreactor, que es la cantidad de espacio que ocupa el medio de cultivo. El volumen ya saben que se mide en litros y todos estos anteriores se miden en mayúsculas, se denotan con mayúsculas. Por otro lado, las densidades o concentraciones se abrevian con minúsculas. Y aquí tenemos la densidad celular, que es X minúscula, concentración de sustrato, que es S minúscula, y concentración de producto, que es P minúscula. Y bueno, de aquí ya habíamos dado que la densidad celular, la relación que guarda con la biomasa neta es X mayúscula entre B mayúscula, es igual a X minúscula. Lo mismo sucede para, bueno, sus unidades son gramos de célula por litro o kilogramos de célula por metro cúbico. La concentración de sustrato, la relación que guarda con lo anterior es el sustrato absoluto entre el volumen y sus unidades son unidades de concentración, gramos sobre litro o kilogramos por metro cúbico. El producto, la relación que guarda también es con respecto al absoluto, es el producto entre el volumen, el producto neto entre el volumen y sus unidades también son de concentración, gramos de producto por litro o kilogramos de producto por metro cúbico. Entonces, ahora vamos a ver cómo se determinan dichas concentraciones. Bueno, existen varios métodos para determinar la biomasa. Existen los métodos directos, que son, por ejemplo, cuenta en placa, peso seco, peso húmedo, cuenta en cámara de Neubauer, y los métodos indirectos, entre los que sobresale la turbidometría, o absorbancia o nefelometría, dependiendo cómo lo determinen, es el nombre que se le da. Pero es casi lo mismo, casi. El más común es cuenta en placa. Las bacterias y levaduras son capaces de desarrollarse en medios que contienen agar y entonces se miden las unidades formadoras de colonia. Aquí que nada más remarcar que una bacteria no necesariamente genera una unidad formadora de colonia. A veces se necesitan 2 o más bacterias para generar una colonia. Entonces, por eso se llama unidades formadoras de colonia y no bacterias, porque muchas veces las bacterias así solitas, incluso también algunas levaduras por sí solas no pueden formar una colonia, sino que necesitan asociarse a otras para que puedan hacerlo. Por eso se les llama unidades formadoras de colonia. Y bueno, otro es, por ejemplo, la determinación del peso húmedo. Para determinar el peso húmedo, lo que haces es tomar un papel filtro, lo doblas de tal manera que pueda ser utilizado para la filtración, tomas el medio de cultivo, lo haces pasar por el filtro, normalmente esto se hace a vacío, y entonces una vez que se le ha eliminado el agua mediante un vacío, se procede a pesar y tú ya por diferencia de peso ves cuántas bacterias tiene. Bueno, cuánta biomasa tiene, no bacterias. También está más correcto lo que es el peso seco. El peso seco es como una continuación de lo que es el peso húmedo, una vez que ya se ha llevado a cabo la eliminación de la mayor parte de agua mediante vacío. Se ponen a secar en un horno a 105 grados toda la noche las muestras para eliminar todo el resto de humedad. Y estas se transportan, ya saben, en desecador para conservarlas y finalmente se pesan. Bueno, en desecador para que no se vayan a humedecer en el proceso de manipulación. Otro método es el conteo de células en cámara de Neubauer, donde tú tienes un cultivo celular y de vas a tomar una alícuota. La alícuota es puesta en la cámara de Neubauer, la cual es un portaobjetos, el cual tiene una cuadrícula. Se tapa con un cubreobjetos y entre el portaobjetos y el cubreobjetos hay una distancia de separación de aproximadamente 1 milímetro.
Entonces, por capilaridad del líquido, llega a cubrir toda la cámara, y tú lo que haces es que en el microscopio literalmente cuentas cuántas células hay en el recuadro, y esto es 1 milímetro cuadrado. Y entonces, no es cierto, no es de 1 milímetro, el espesor entre el cubreobjetos y portaobjetos es 0.1 milímetros. Entonces, tú cuentas cuántas células hay, determinas el volumen, y entonces ya nada más por analogía haces la concentración de todo el medio. Y el último es uno de los métodos indirectos, donde tú no estás midiendo cuántas células hay, sino el efecto que tienen las células sobre la luz, que son los métodos turbidométricos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un medio de cultivo recién inoculado y uno que ya tiene crecimiento. Para ello hay matraces especiales que se pueden utilizar para ver la turbidometría. Entonces, el tubo precisamente se utiliza para ver la absorbancia. Hay equipos especiales para esto. Haces pasar un haz de luz, pasa por la muestra, se filtra, pasa por la muestra, y entonces tú detectas la absorción de la biomasa de acuerdo a la longitud de onda. Y bueno, eso es como determinas la biomasa. El sustrato normalmente tiene muchísimo menos variedad de métodos para su determinación. Aunque también hay métodos directos, indirectos, son mucho más empleados los indirectos, especialmente al hacer evidente la presencia del sustrato mediante alguna reacción enzimática o química. Esto se hace mediante la visualización de algún color que aparece por la actividad enzimática, y ya se auxilia de técnicas espectrofotométricas, lo cual también lo hace normalmente una técnica destructiva para la determinación de sustrato. Casi ninguna técnica para determinar sustrato preservas la muestra. Y bueno, se requiere de varias repeticiones para que sea estadísticamente correcta, ya que es un método más indirecto. También en los métodos directos se hacen repeticiones, pero bueno. Uno de los métodos indirectos es la determinación de azúcares reductores mediante el reactivo DNS. El DNS, el ácido 3,5 dinitrosalicílico, tiene un color amarillo. Al reaccionar con azúcares reductores, por ejemplo, la glucosa o la fructosa, cambia a un color rojo. Aquí vemos precisamente el cambio. Nitro se reduce a amino, y esto ocasiona el cambio de color que se visualiza aquí. Entonces, esto es sin azúcares reductores y con azúcares reductores. Y la variación en la absorción, tú la puedes determinar como un método cuantitativo para ver cuántos azúcares reductores hay presentes en la muestra que estás analizando. Otro método indirecto que también se puede hacer cuantitativo es la reacción de azúcares reductores de Fehling, en la cual tú tienes una solución con azúcares reductores, que puede ser un medio de cultivo, los hace reaccionar con el sulfato de cobre, que es color azul, y mediante la reacción que sucede, que es de reducción del sulfato de cobre, el cobre precipita a óxido cuproso, que es color rojo, y entonces tú puedes visualizar el contenido de azúcares reductores de una muestra. Otro que no se usa, nada más es para determinar presencia o ausencia, es con la reacción de Tollens. Esa no se utiliza, no es tan fácil hacer cuantitativa, porque obtienes un espejo de plata. Entonces, al reflejar la luz completamente es difícil cuantificarlo, aunque es mucho más sensible que los dos anteriores mostrados. Ahora, para la determinación de producto, en el mejor de los casos, el producto se puede determinar de manera similar al sustrato, usando una técnica química o enzimática que permite la determinación a partir de su presencia en el medio de cultivo. Sin embargo, en algunos casos es necesario purificarlo, ya sea por destilación, por cromatografía, electroforesis, precipitación, etcétera, etcétera. Y entonces, una vez que se ha logrado su purificación parcial o total, se procede a hacer su determinación. En este caso, hace que esté sujeto a pérdidas en cada paso de purificación que se lleve a cabo. Entonces, es importante tomar en cuenta la eficiencia de recuperación en cada paso que se lleva a cabo. Y bueno, les digo, la eficiencia en la purificación constituye
que a mayor margen de incertidumbre se tenga con respecto a la concentración inicial. Entre los métodos que se pueden utilizar también para el sustrato está la refractometría. Cuando tu medio de cultivo está casi libre de células o la estás centrifugado, puedes utilizar para medir el sustrato también el refractómetro, pero se utiliza más el refractómetro para medir la presencia sobre todo de alcoholes, cetonas, ácidos, aldehídos de un medio de cultivo que ha sido sometido a destilación. Y entonces, a partir del destilado, se mide el índice de refracción y ya nada más por una regla de 3 de equivalencia, simplemente puedes obtener la concentración de producto en el medio de cultivo. Bueno, ya habíamos definido la palabra fermentación. También habíamos definido la palabra crecimiento, que es el incremento en la biomasa. Bueno, pues ahora vamos a ver el mismo crecimiento, pero desde el punto de vista matemático. Y se refiere como el incremento en la biomasa con respecto al tiempo. Entonces, el crecimiento visto de manera matemática es Rx, R subíndice X mayúscula, y se representa así, la derivada de la biomasa absoluta con respecto al tiempo, o simplemente lo puedes expresar como deltas, y si lo expresas como deltas, entonces también lo puedes expresar como una diferencial, como una diferencia en ambos casos, donde normalmente tu tiempo inicial es 0, entonces queda simplemente como tiempo final o simplemente como tiempo o intervalo de tiempo. Y bueno, también se le suele llamar productividad de biomasa. Vamos a ver varios ejemplos. El primero es, en una botella de 3 litros de medio de cultivo se inocula 1 gramo de microalgas. Esto peso húmedo. 4 días después, los 3 litros de medio de cultivo son filtrados y se recuperan 5.2 gramos de microalgas, nuevamente peso húmedo. Suponiendo que el crecimiento fue lineal, ¿de qué magnitud fue el crecimiento? Entonces, tenemos ahí una botella con capacidad para 5 litros, pero nada más se le ponen 3. El tiempo inicial es 0 días. Se inocula una biomasa de 1 gramo. 4 días después, ya se ve el crecimiento, se ve obviamente más turbia la botella. Y entonces vamos a observar que la biomasa aumentó desde 1 hasta 5.2 gramos. Entonces, si el crecimiento fue lineal, ¿qué magnitud tenía? Entonces, el crecimiento es la diferencial de la biomasa entre la diferencial de tiempo. Entonces, son 5.2 menos 1 entre 4 menos 0. Les digo que casi siempre el tiempo inicial es 0. Casi siempre, no siempre, pero bueno. Entonces, queda 4.2 entre 4. Y esto nos da un resultado de 1.05. Y en la productividad, si fuera lineal, sería de 1.05 gramos de microalgas por día de medio de cultivo, por día de cultivo o de fermentación. Ahora el consumo. El consumo es la velocidad con la que el sustrato es metabolizado por el microorganismo y a veces este consumo se puede visualizar fácilmente por un cambio en la apariencia en el medio de cultivo. No necesariamente siempre se aclara, pero hay veces que es posible verlo. Los sustratos que dan turbidez al agua, al ser metabolizados, dejan de dar la turbidez. Otro método es que algunos floculan, precipitan, se solubilizan o bien se mineralizan. Aquí en el término mineralizar quiero enfatizar algo. ¿Qué significa mineralizar? ¿Qué quieres decir con que se mineraliza? El término mineralización significa que llevas un sustrato completamente hasta su forma mineral o lo más degradado que se puede, que es normalmente dióxido de carbono y agua. Por ejemplo, la glucosa, al ser mineralizada completamente, se va a transformar en CO2 y agua. Entonces, una molécula de glucosa para su mineralización requiere 6 moles de oxígeno para generar 6 moles de agua y 6 moles de dióxido de carbono. Eso es lo que se le llama mineralización, para que cuando utilice el término más adelante, porque sí lo voy a usar varias veces, sobre todo para el segundo y tercer departamental, el término mineralización se refiere a esto, a llevar una molécula de glucosa hasta la forma más
oxidada posible, que es lo que hacen la mayoría de los microorganismos. Lo oxidan todo, o por lo menos para darle tratamiento a algunas aguas residuales y cosas así. Ok, continuamos. Después de ver el término de mineralización, que es una forma muy nice, muy fresa de llamarse degrada el sustrato. Continuamos. Entonces, bueno, entonces el consumo del sustrato es posible de visualizar a veces mediante el cambio en la apariencia del medio de cultivo, pero no siempre, no siempre pasa esto. El consumo matemáticamente se representa como R subíndice S. S mayúscula también, por cierto. Y se define como la desaparición de la cantidad de sustrato en el medio, el sustrato absoluto en este caso, que es el primero que vamos a ver. Entonces, se representa como menos la derivada del sustrato con respecto al tiempo. O simplemente un delta, menos delta S sobre delta T. Y nuevamente se puede expresar como una diferencial de esta manera. Nuevamente el tiempo inicial normalmente es 0 y lo puedes eliminar. Y también se puede llamar productividad. Vamos a ver el segundo ejemplo. En una laguna de oxidación, un efluente que llega ahí tiene un tiempo de estancia de 2 días y reduce su carga un 75%, suponiendo un consumo lineal con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo tendría que permanecer el efluente en la laguna de oxidación para que la carga se redujera un 90%? Entonces, tienes que el sustrato inicial, bueno, más bien la derivada de sustrato inicial es del 75%, la reducción es del 75%. Y esto se lleva a cabo en un tiempo de 2 días. Y tú lo que quieres es que se lleve a cabo una reducción del 90%. Entonces, ¿en cuánto tiempo se puede llevar a cabo esto? Bueno, pues entonces hay que calcular el rendimiento. Y este es menos delta S entre T. Y entonces es la reducción del 75%, porque en realidad ya es como que el menos. O sea, ya está reduciéndose el 75% entre 2 días. Y entonces se reduce 37.05% su carga por cada día de estancia en la laguna. Entonces, el intervalo de tiempo 2, que es el que estoy buscando, es igual al intervalo, a la derivada del sustrato, que es la que deseo, que es del 90%, entre la tasa de degradación de este. Y entonces queda expresado de esta manera, 90%, que es lo que deseo que se reduzca, entre 37.5% por ciento cada día. Ya el porcentaje con el porcentaje se anula, nada más van a quedar días. Y entonces va a tener que estar ahí en la laguna el efluente 2.4 días para que se lleve a cabo una reducción del 90%. Todos estos problemas son suponiendo que todo es lineal, todo es muy hermoso y que no hay que sacar logaritmos, no hay que sacar exponentes ni nada de eso, lo cual es más falso que las promesas de amor de mi ex, porque todo lo que involucra cinéticas normalmente va con logaritmos, exponentes, etc. Y bueno, vamos a ver ahora la productividad del producto o rendimiento del producto, y es la velocidad con la que se metaboliza, se sintetiza, perdón, el metabolito de interés. La velocidad de producción de ácidos orgánicos puede visualizarse, por ejemplo, en una caja como un cambio en el medio de cultivo. Esto lo vamos a ver hacia el tercer parcial, de que, por ejemplo, en un medio, tú puedes sembrar 2 microorganismos. Aquí vemos el microorganismo 1 y el microorganismo 2. Este casi no se ve, de hecho. Y en el medio de cultivo tú adicionaste un indicador, en este caso es rojo de fenol, el cual es muy sensible al pH. Entonces, al producir este microorganismo ácidos orgánicos y obviamente excretarlos al medio de cultivo, altera el pH y entonces el rojo de fenol vira ante el ácido orgánico porque tiene un pH menor hacia amarillo, y visualizando perfectamente que esta estría que se hizo corresponde a un microorganismo productor de ácidos orgánicos. Otra forma de visualizar es mediante la solubilidad. El carbonato de calcio es muy poco soluble en agua, pero muy, muy poco soluble.
ese es prácticamente el GIS. El GIS casi no se disuelve en el agua. Entonces, cuando tú le agregas carbonato de calcio al medio de cultivo, se obtiene un medio turbio. Pero si tú tienes microorganismos que son capaces de producir ácidos orgánicos, el carbonato pasa a bicarbonato y el bicarbonato sí es más soluble en agua que el carbonato. Entonces, se ve un halo transparente alrededor de las colonias que son capaces de producir ácidos orgánicos mediante en este medio de cultivo. Entonces, existen muchas técnicas para visualizar la producción del metabolito de interés. Es cuestión de despertar la imaginación y saber qué quieres detectar exactamente. Y bueno, la velocidad de producción del metabolito de interés matemáticamente se mide con la fórmula. Es RP o rendimiento de producto y el RP es igual a la derivada del producto con respecto al tiempo. Nuevamente, este es mayúsculo, letra mayúscula, esta también es letra mayúscula, y entonces esto es igual a delta P entre delta T, y nuevamente se puede expresar en términos de una diferencial, quedando de esa manera. RP es de quien derivan los nombres de productividad, debido al producto. Bueno, vamos a ver un tercer ejemplo de esto, y dice, 1 litro de leche tiene 46 gramos de lactosa. Tras una fermentación de 3 días, el 60% se ha transformado en ácido láctico. ¿Qué tasa de producción de ácido láctico tiene la fermentación? También suponiendo que esta es lineal con respecto al tiempo. Entonces, para calcularlo, primero vemos la tasa de conversión. El delta P es igual al 60%, o sea, 0.6, que es de la lactosa total que se transforma, que es de 46 gramos. Entonces, el 60% de 46 gramos se transformó en ácido láctico. Entonces, esto equivale a 27.6 gramos. El intervalo de tiempo estudiado es de 3 días. Entonces, el RP es igual a delta P entre delta T, y esto es igual a 27.6 gramos entre 3 días, y esto es igual a 9.2 gramos por día. Nuevamente, suponiendo que el metabolismo de este producto es lineal con respecto al tiempo. Y entonces, ya nada más para recapitular, las productividades que hemos visto son las de biomasa, sustrato y producto. Todas ellas con mayúsculas. Las productividades son en la industria las metas a alcanzar normalmente en un bioproceso. Como se refieren a cantidades absolutas con respecto a un lapso de tiempo usualmente no pequeño, se representan con mayúsculas. La de la biomasa, la del sustrato y la del producto. Y listo, acabamos con esta presentación.